La iglesia de Cristo, el mundo en general, se ha estado mezclando con cualquier cantidad de corrientes, de pensamiento, de formas, de sistemas de creencia, quizá, y nos han enseñado que para poder experimentar felicidad, quizá, o alegría, yo tengo que reprimir la desilusión y las decepciones. No sé si me estoy explicando, ¿sí? De hecho, nos han enseñado una fe que niega la realidad existente, una fe que más bien caemos en negación, ¿sí? Y en positivismo antes que en fidelidad. La Biblia, la palabra que usa para fe es emuná. Diga conmigo, emuná. Es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, en la Torá, para hablar de fe. Y la primera vez que aparece en la Biblia la palabra emuná aparece cuando Moisés tenía los brazos levantados. Saben que estaba el pueblo peleando contra los madianitas y los amalecitas. Estaban dándose una batalla fuerte. Comenzaron atacando por los débiles y los enfermos que estaban en la retaguardia del pueblo. El pueblo caminaba por el desierto, para ubicarlo en el contexto. Ellos estaban en su peregrinar por el desierto, así que los emboscaron los madianitas, que eran gente del desierto, y los amalecitas. Se levantaron contra ellos y los empezaron a atacar por la retaguardia. Dicen que ellos dejaban hasta atrás a los ancianos y a los más enfermos, así que por ahí comenzaron ellos dándole bajas al pueblo de Israel. Mientras que Moisés subió al monte, diga conmigo, hay que subir al monte. Y en el monte él levantaba sus brazos. Y mientras él levantó sus brazos, el pueblo ganaba. De hecho, la Biblia usa la palabra prevalecía. Israel prevalecía, es decir, soportaba. Mire esto, soportaba, aguantaba. No era ni siquiera de repente la mejor ofensiva del ejército israelí, sino que tenían una gran defensiva, soportaban, prevalecían. Pero de momento Moisés se le cansaban los brazos, así que sus manos caían. Y en lo que eso pasaba, entonces los amalecitas y los madianitas tomaban terreno. Hasta que Moisés de nuevo volvió a levantar los brazos. Y entonces llegó Ur y Aarón y sujetaron sus brazos y le colocaron una piedra debajo de Moisés. Así que él se sentó, se afirmó, diga conmigo, se afirmó. Y mantuvo sus brazos en alto hasta que el pueblo derrotó a Madián y a Amalec. De hecho, después de que eso ocurrió, el Señor le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, que yo raeré de la faz de la tierra el nombre de Amalec, por cuanto se levantó en contra del trono de Jehová. ¿Sí? Yo tenía pensado, de hecho ya tenía días trabajando en un tema que tenía que ver más con labrar la mente y con el alma, continuando con lo que enseñaba el pastor, pero últimamente me ha venido mucho a la cabeza un tema de parte de Dios y es una canción triste. Diga conmigo, una canción triste. Una canción triste. La música fue creada para drenar emociones y sentimientos, ¿sí? El arte en general tiene la peculiaridad de poder transmitir emociones, a veces en un lenguaje ni siquiera verbal. Hay personas que pintan algo en un cuadro y cuando usted lo ve les traduce, no sé, les inspira como ira, en otros casos melancolía, en algunos casos terror, miedo, odio. ¿Sí me explico? Hay emociones que no son tangibles, pero que las puedo transmitir a través de una expresión artística. Es algo que nosotros heredamos del Creador. El Señor, a través de sus dichos, hizo toda la creación y nos dio la oportunidad de crear a partir de algo que existe, ¿sí? A partir de algo que Él hizo, nos dio la oportunidad de crear cosas nuevas y de transmitirlas. ¿Sí me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Y me venía este título a la cabeza y estaba pensando en esto, en una canción triste. De hecho, hay por ahí ya un par de versos escritos al respecto. Y el Señor me decía de situaciones y momentos como el de aquella mujer, Ana. Todos escucharon a la pastora hablando de Ana, ¿recuerdan? La esposa del Cana, que fue y con amargura derramó lágrimas delante del trono de Dios y logró mover a Dios en su favor. ¿Sí o no? A ella nadie le dijo que tenía que negarse a la esterilidad, sino que asume lo que estás viviendo, pero cree en que el Dios en el que tú confías y el que has servido puede hacer algo diferente. ¿Sí?
Pero no se enfrentó con la idea de que no llores por eso, no te derrumbes por eso. No sé si me está siguiendo. Ella drenó lo que sentía, lo expresó y con sinceridad, con humildad de corazón, literalmente derramó su corazón delante de Dios y terminó Dios moviéndose en su favor, ¿sí? Tenía 1000 versículos en mente para compartir. Me quedé con este. Les pido que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 4, versos 7 al 9. Los que lo tengan pueden decir amén. Yo leo para ustedes en el nombre de Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Leo de nuevo para ustedes del versículo 8 al 9. Que estamos atribulados en todo. Y aquí me llama la atención porque fue Pablo que escribió esta carta. Pablo es uno de nuestros mayores héroes bíblicos, ¿sí o no? Cuando hablamos de evangelizar, de alcanzar al mundo para Cristo, siempre tenemos a Pablo como referencia, porque lo que Dios hizo con Pablo fue extraordinario. Pablo era como decir Thanos con las 5 gemas del infinito y el guante. El tipo literal podía hacer de todo y llegar hasta el infinito y más allá, ¿sí? Y demostró, el hombre en un nombre de Dios, doblegó reinos y los inclinó en favor del nombre del Altísimo. ¿Sí me sigue? Entonces Pablo siempre ha sido una persona que yo personalmente he admirado mucho, una persona de una fe inconmovible e inquebrantable. Y aún así Pablo está diciendo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y es interesante que él se define a sí mismo con todas estas cualidades. Así que esto hoy es una canción triste para el que se siente atribulado, el que se siente en apuros. Que la palabra atribulados aquí es sufrimiento debido a la presión de las circunstancias. La palabra atribulado en este término, ¿sí? No voy a decirle cómo se pronuncia el griego porque no viene al caso, sino que básicamente quiere decir sufrimiento debido a la presión de las circunstancias. Sufrimiento debido a la presión de las circunstancias. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no hemos estado viviendo sufrimiento debido a la presión de las circunstancias? Usted no ve gente que incluso anda con la espalda doblada, literalmente, porque tienen en sus hombros una carga muy pesada, porque hay una presión por las circunstancias que estamos viviendo. Hemos estado viviendo situaciones completamente anormales. Hay un proceso, yo hablaba ayer con alguien, le decía que Venezuela, nuestro país, de hecho, está viviendo un proceso de recuperación, poco a poco, gradual y paulatino, pero estamos experimentando los males de esa transición. Y como seres naturales, humanos, orgánicos, con familia y con necesidades mundanas, de alguna forma nos vemos afectados por esta presión que se ejerce sobre nuestros hombros, ¿sí? Y cuando es una persona que vive, que tiene responsabilidades, entonces aún tiene un poco más de presión. Y en la medida en la que cada quien tiene una carga más pesada, entonces quizá la presión es como que si de repente la gravedad se disparara a un peso mayor y usted literalmente no pudiera ponerse erguido porque tiene un peso muy fuerte en los hombros. ¿Sí me está siguiendo? Pablo llegó a sentirse así, llegó a involucrarse con estas personas, afligido y sufriendo debido a la presión de las circunstancias. Imagínense él que tenía que predicar el mensaje de la cruz en entornos completamente hostiles, en lugares que incluso era ilegal hacerlo, que amenazaban su propia vida. Cuando Pablo andaba caminando, creo que era por Grecia, no recuerdo, por Corinto, donde le reprendió el demonio a la mujer que le pregonaba, él necesitaba andar perfil bajo. Él necesitaba llamar la menor atención posible. Y había una mujer detrás de él que tenía un espíritu de adivinación diciendo, estos son los hijos de Dios Altísimo, y empezó a hablar cosas que no eran mentiras. Pero comenzó a generar en Pablo una presión porque él necesitaba pasar desapercibido. ¿Sí me está siguiendo? Él necesitaba no ser expuesto porque estaba amenazando el sistema que imperaba en el lugar. Pero Pablo, como usted y como yo, llegó al límite del estrés. Así que se volteó y terminó con su palabra de autoridad reprendiendo el espíritu que operaba en esta mujer, pero esa acción de ímpetu terminó costándole la prisión. ¿Sí me está siguiendo? Yo me imagino a Pablo
pensando después en la cárcel, quizá debía haber tolerado un poco más. Debía haber sido un poco más paciente. Debía haber guardado las palabras del maestro que me llaman a andar en mansedumbre. ¿Sí? Pero lo que Pablo quizá no era capaz de ver era que ese momento de oscuridad, de haber estado encadenado, y si a Pablo lo encadenaron, como de hecho la Biblia relata que lo hicieron, entonces él fue torturado antes, luego fue encadenado. Imagínense ese proceso en el que fue golpeado, pensando en que pudo haberlo evitado guardando silencio. Así que yo asumo, y a Pablo como cualquier ser humano normal, ese momento de aflicción en el que terminaron colocándole los grilletes y las cadenas contra la pared, hasta que llegó el momento y dejó quebrarse y dijo, ya no tiene sentido seguir luchando con lo que no puedo cambiar. Y en medio de la cárcel, en el calabozo más oscuro, comenzó a adorar a Dios. Y lo que en principio se planteó como una circunstancia difícil de opresión y depresión, terminó resultándose en lo que no solamente reventó las cadenas literales que tenía Pablo en sus manos, sino que terminó trayendo liberación y salvación para los que estaban en la cárcel. ¿Y qué otra persona de la ciudad sería más digno y más necesitado de salvación que los que estaban presos, que estaban pasando por situaciones difíciles? ¿Cómo Pablo habría llegado a ese lugar de no haber sido por la circunstancia que había vivido momentos antes? ¿Sí? Incluso después que ocurre todo aquello, el estruendo y el terremoto que terminó dando apertura de las cárceles, tanto la cárcel material como cárceles espirituales, Pablo terminó yendo a la casa del carcelero, que estaba a punto de suicidarse por lo que había ocurrido. Y fue a la casa del carcelero y fue salvo el carcelero y la familia del carcelero. Quizá Pablo estaba orando al Señor para tener la oportunidad de entrar en algún lugar y poder comenzar a levantar la iglesia en ese lugar. ¿Sí me está siguiendo? A plantar los cimientos de una célula, llamémoslo así en nuestro contexto. Y él no se imaginaba los recursos que Dios usaría para ponerlo en el lugar correcto, en el momento correcto, y él solamente tuvo que poner la actitud correcta para que el Señor trajera tiempos de libertad a esa región. ¿Sí me está siguiendo? Pero Pablo no negó su tribulación. Él la asumió, la vivió, la lloró quizá, pero tomó la actitud correcta frente a la tribulación. ¿Sí me está siguiendo? En apuros, sin saber qué hacer, confuso y en dudas. La palabra apuros son tres, para ver, 1, 2, 3, son 4 cosas que Pablo menciona que somos. Dice, estamos atribulados, en apuros, perseguidos y derribados. Diga conmigo, atribulado, en apuros, perseguido y derribado. Atribulado decíamos que se debe a la presión de una circunstancia, ¿sí? Sufrimiento debido a la presión de circunstancias. En segundo lugar, en apuros, la palabra se traduce literalmente sin saber qué hacer, confuso y en dudas. Hace unos días oraba al Señor y le decía, Señor, yo no necesito que me muestres 10 años en el futuro. Yo quiero saber cuál es el siguiente paso que me toca dar. Me siento en incertidumbre. Tengo dudas respecto a lo que va a pasar. Y el Señor me respondió, no de la forma que yo esperaba. Y me decía, si yo te digo lo que va a pasar y lo que va a suceder, y solo tú te preparas para eso, entonces tendría fe. No sé si me está siguiendo. Contaría como fe. Si Abraham fuera sabido que al subir al monte el Señor le perdonaría la vida a su hijo, entonces fuera contado como fe el acto de ser capaz de entregar a su hijo. Si Gedeón hubiese sabido que 300 serían suficientes para enfrentar a 110,000 en su contra, ¿ustedes creen que fuera contado como un acto de fe el haber permanecido hasta el final? Entonces el Señor me hacía saber, bástate en mi gracia. Confía en que yo soy el que tiene el control de tu presente y de tu futuro. Suéltate en mis manos. Confía en mí y yo haré. Está quieto y conoce que yo soy Dios. Porque solamente cuando yo soy capaz
de dejarme llevar por el río de la voluntad de Dios, entonces es cuando comienzo a experimentar milagros que me hacen entender que no es por mis fuerzas, que no son por mis destrezas, que no es mi habilidad, que no es mi elocuencia, que fue un milagro que literalmente abrió los cielos para que respondieran en favor de mi propósito. Si estás pasando por una situación y no tienes idea de cuál es el siguiente paso, te encuentras en duda y en incertidumbre, tienes todo lo que necesitas para experimentar un milagro que marque un antes y un después en tu vida. Va a depender de con qué actitud asumas la incertidumbre, ¿sí? Porque son estaciones no para quedarnos o para anclarnos, sino para impulsarnos y trascender. Mira lo siguiente que sigue diciendo Pablo: perseguido. Y la palabra perseguido se traduce como ansioso. Diga conmigo, ansioso. Ansioso. Por ahí hay unas imágenes que la gente comparte por los estados, que me parece interesante, y dice que cuando tú estás nostálgico, quizá tienes tu mente, mucha mente en el pasado, ¿sí? Si estás muy ansioso, es porque tienes mucha mente en el futuro. Entonces habla de mirar y concentrarnos en nuestro aquí y ahora. ¿Sí me está siguiendo? La ansiedad es la expectativa y la incertidumbre de un futuro con expectativas insatisfechas. La ansiedad es la incertidumbre de un futuro con expectativas insatisfechas. Muchos de nosotros decimos creer en Dios y que descansamos en Él, pero la planificación de mi futuro entorpece el desarrollo de mi propósito. Si usted vino hoy es porque Dios quiere responder dudas que usted le ha hecho en oración. Por eso Él no me dejó predicar lo que yo quería, porque Él quería darte hoy una respuesta. Mira que está a tu lado y dile: el Señor quiere darte una respuesta. Mira, muchos de nosotros, por planificar excesivamente nuestro futuro, hemos puesto estorbo para la manifestación del propósito de Dios. Pretendemos pausar los planes que Dios tiene con nosotros, y nuestra oración se vuelve incongruente, se inhabilita. Cuando yo digo: Señor, haz tu voluntad y no la mía, pero el día de mañana no puedo, Señor, hacer tal o cual cosa porque tengo tal o cual compromiso. Mire, Dios diseña Edén, era un lugar de deleites. El Señor en ese lugar de deleite plantó límites saludables. La palabra huerto se traduce literalmente como cerca o vallado, ¿sí? El Señor estableció límites. El deleite es bueno, pero hay límites saludables para disfrutar del deleite. ¿Sí me sigue? Y plantó en el huerto todo árbol frutal que fuera codiciable a la vista. O sea, el Señor comenzó a trabajar en lo que le agradara a Adán, ¿sí? Al primer hombre. Y estamos hablando, no estoy hablando de un sexo en particular. Adán como la plenitud del hombre. ¿Me está siguiendo? El Señor plantó árboles frutales que fueran codiciables a la vista, para que Adán se deleitara en eso, disfrutara el huerto, disfrutara del fruto de los árboles, comiera de ellos. ¿Sí me está siguiendo? Que fueran apetecibles. Adán, todos sabemos la historia, comete un error, peca. Quizás cometer un error suena como que fue involuntario. Adán pecó y terminó cayendo de la posición en la que Dios lo había puesto. El Señor le dijo: si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Y no se refería a un castigo. No es que te voy a matar si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, sino que si tus ojos son abiertos y conoces la ciencia y el bien y el mal, ahora vas a perecer por lo que hagas, porque vas a ser responsable de lo que haya, de tus propios actos. ¿Sí me está siguiendo? Adán estaba disfrutando de atribuciones que escapaban de recursos completamente naturales. Dice la Biblia que Adán trazó el destino de los animales. Dice que le puso Shem, le puso nombre. Y la palabra nombre, la palabra Shem comparte raíz con Tekun, que es propósito. Es decir, Adán literalmente balanceó cada ecosistema vivo que existe. Yo creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. Si usted va a un desierto, usted va a ver que hay un ecosistema con una flora y fauna propia del desierto, ¿sí o no? Si usted va a un bosque nublado, entonces verá un ecosistema propio de un bosque nublado o lluvioso, húmedo, ¿sí? Si va a un lugar un poco más árido, entonces va a haber flora y fauna adaptada a cada lugar de eso. Ese balance lo dio Adán. Adán balanceó cada lugar y cada ecosistema que existe. Imagínense la capacidad de sabiduría que tenía y el poder que tenía Adán en su modelo original, ¿sí? Y la
la palabra que tenía él para que las bestias del mar obedecieran su voz, para que las bestias de los cielos y las de la tierra terminaran sujetándose al equilibrio que él planteó. ¿Sí me está siguiendo? Y todo eso terminó perdiéndolo cuando probó del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Adán se dio cuenta que no era lógico que hablara con animales. Adán se dio cuenta que no era natural que los animales se sujetaran a él. Se dio cuenta lo irreal que era poder controlar las bestias del cielo, las del fondo del mar. ¿Sí me está siguiendo? Se dio cuenta que su cuerpo era corrupto y que poco a poco se iría desgastando hasta morir. ¿Sí me sigue? Si el Señor le fuera hablado a Adán de un castigo cuando le dijo: si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, morirás, entonces Adán hubiese muerto inmediatamente. ¿Por qué no murió? Porque el Señor se refería a una consecuencia de la decisión que Adán había tomado. No sé si me está siguiendo. Entonces, la consecuencia directa o el castigo, digámoslo así, la disciplina de parte de Dios por Adán no fue la muerte, sino el destierro. Diga conmigo, el destierro. Y el Señor comenzó a darle órdenes a Adán y le dijo: ahora vas a tener que labrar la tierra y con el sudor de tu frente, con tu propio esfuerzo, vas a tener que invertirlo para poder comer. Mientras que estabas en un lugar donde simplemente te deleitarías de los frutos que te den los árboles que yo planté en el huerto, ahora tú tienes que comenzar a hacer de cada tierra salvaje un lugar, un huerto que te dé posibilidades de subsistir. ¿Sí me está siguiendo? Después vemos a un Caín que se levanta contra su hermano, asesina a Abel. Dice la Biblia que la sangre inocente de Abel cayó sobre la tierra y maldijo la tierra. ¿Sí? Clamó justicia delante del Padre y el Señor le dijo: ahora la tierra te maldice, Caín. Y le dijo algo así como: vete de mi presencia, no te voy a ver más. Y él le dijo: si me dejas solo, cualquiera que me vea me matará. Así que le hizo una marca y lo envió. Le dijo: ya no te veré más. Y no hay cosa más terrible, hermano, que perder la mirada del Eterno. ¿Sí? ¿Me sigue o no me sigue? ¿Por qué digo todo esto? Porque la consecuencia de la desobediencia, ¿sí?, la consecuencia de la terquedad termina siendo lo que cierra los cielos en favor nuestro. Yo puedo ser el mejor labrador y hacer el mejor trabajo para labrar la tierra, pero no es sino hasta que tengo cielos abiertos y de los cielos Dios me envía lluvia que la tierra se vuelve fértil. ¿Amén o no amén? Ahora fíjense, vemos tiempo después que llega un hombre llamado Abraham. Pasaron un par de generaciones luego de ese evento en el huerto. Todos hemos escuchado hablar de la historia de Abraham, ¿verdad? Es interesante la relación tan cercana que Abraham tuvo con Dios, que anduvo con él, que habló con Dios, que caminó con él. Abraham fue rico, Dios lo prosperó tremendamente. Así que Abraham tenía condiciones ideales para su hijo Isaac. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Isaac se levantó con algo completamente, con un imperio, digámoslo así, ya hecho. Así que Isaac, fuera de un par de episodios bíblicos, no fue quizá un testimonio tan relevante. Si ustedes se ponen a ver, el impacto de Isaac, obviamente es un patriarca de la fe, está entre estas generaciones de las que el Señor menciona, pero por ser hijo de la promesa, pero no fue, quizá su gestión no fue tan trascendente. Él vivió en condiciones relativamente saludables y manejables, no como el caso de Abraham. ¿Sí me sigue? ¿Me sigue o no me sigue? Y por último llega Jacob. A Jacob le tocó algo distinto. Él tomó la bendición de su papá, usurpando el lugar de su hermano, y terminó migrando a una tierra, trabajando prácticamente como de servidumbre a Labán, ¿sí? Y trabajó por una mujer, después trabajó por la otra, después lo secuestraron otro tiempo más y siguió trabajando, hasta que de ahí salió. Y el mismo Jacob, en una entrevista que tuvo con el faraón, le decía: mis días son como 130 años, pero no han sido ni tan largos ni tan buenos como los de mis padres. Hablando Jacob de las aflicciones que había tenido. ¿Sí me sigue? En este último caso, en el caso de Jacob, hubo una gran hambre sobre la tierra. Hemos también leído esa historia, ¿verdad? Ya el Señor venía trabajando durante mucho tiempo en una puerta de escape, en una ventana de oportunidad para la familia de Jacob, que era José. ¿Todos conocemos la historia de José? Hermanos, ¿están aquí o se fueron?
hubo gran hambre sobre la tierra porque el Señor había cerrado los cielos. Ya la gente que tuvo una relación cercana como la que tuvo Abraham con Dios, ya en la tercera generación, que era Jacob, y en la cuarta, que fueron los hijos de Jacob, ya no se veía esa cercanía. De hecho, los hijos de Jacob no eran hombres temerosos de Dios. Fueron capaces de asesinar. Hay un episodio incluso en el que engañan a toda una ciudad y los terminan matando a filo de espada. Los engañan y los matan a filo de espada para cobrar venganza. Ellos dicen que iban a hacer justicia, pero diga conmigo, justicia no es venganza. O venganza, diga, venganza no es justicia. Asesinaron todo un pueblo, ¿sí? Para tomar venganza en sus propias manos. Ya esta generación había desfigurado la relación que en principio se había dado con Abraham. Así que para ellos se cerraron los cielos. Eran expertos labradores, eran expertos criando ovejas, eran expertos manejando ganado, pero desconocían su relación y su propósito con Dios. Habían perdido, ¿sí?, esa esencia que en Abraham se había dado. Tenían el derecho por herencia, pero no tenían la convicción. No lo habían creído. Y a muchos de nosotros nos está pasando, hermano, cosas similares. Miren lo que ocurre. Ellos salen de su tierra, de Canaán. Ellos vivían, la palabra que usan para hasta ese punto, para morar, es la palabra gur, ¿sí? Ellos moraban en tiendas. Diga conmigo, moraban en tiendas. Ellos no tenían lugar fijo, heredable, ¿sí? Ellos armaban una tienda, vivían en un lugar, eran nómadas. Así que ellos tomaron sus cosas. Hay una historia larga detrás de eso. Y se movieron de Canaán hasta Egipto. Ahí estaba un hijo de Jacob que terminó abriendo la puerta con el imperio faraónico. Y terminaron entrando a una tierra llamada Gosén. ¿Cómo se llamaba la tierra? Gosén. Y en este punto de Gosén es donde muchos hemos caído. Y el Señor me llamaba la atención con el tema de Gosén, porque hay muchos de nosotros que estuvieron por un tiempo en tierra de Gosén. Cuando los hijos de Jacob hablaron con el faraón, pidieron una audiencia y le dijeron: permítenos venir a morar en tus tierras y seremos tus siervos. La palabra morar es esa palabra gur, que era permítenos en habitar temporalmente en tus tierras. Dios lo había llamado a zonas altas como era Canaán, y ellos habían decidido bajar a un valle, porque Gosén era un valle cercano al mar y era regado por el río Nilo. Entonces en ese lugar el tema de la lluvia no era relevante, porque habían canales de riego que iban desde el Nilo, que es un río que funciona todo el año, que no se seca, ¿sí? Así, y regaba toda la tierra de Gosén, y tenían pastos, estaba acondicionado perfecto para levantar ganado. Así que ellos se asentaron ahí y comenzaron a criar ganado. Pero miren, ahora ya no eran dependientes de la lluvia que caía del cielo. Ahora ellos estaban agradecidos con el faraón, se habían inclinado ante el faraón, se habían dispuesto a hacer servidumbre del faraón y estaban viviendo de la benevolencia de este sistema esclavizante. Diga conmigo, Goshen. Goshen o Goshen, el nombre hebreo para esto, significa literalmente acercarse. Diga conmigo, acercarse. Lo que ocurre en nuestros momentos de aflicción y de desilusión, hermano, no es otra cosa que la herramienta o el recurso divino para romper en nosotros la comodidad en Gosén y para que volvamos a acercarnos a Dios. Miren, ellos llegaron 75 hombres, si no me equivoco, fue la descendencia de Jacob que terminó llegando a Gosén. Armaron en Gosén no campamento, armaron casas. Aunque ellos entraron intentando morar temporalmente, decidieron quedarse en ese lugar porque le pareció una tierra próspera. Pero entonces comenzaron a cortar todo vínculo de dependencia con Dios. Y no hay nada más peligroso. Escuche esto. No hay nada más que dependo de mis propias fuerzas. Y quiero decirte algo. Esto no es una acción consciente. ¿Sí? Muy poco va a pasar de que tú vas a estar en tu casa pensando y vas a decir: no, yo no necesito de Dios, yo dependo de mis propias fuerzas. El problema es que Gosén es un sistema que se implanta en nuestra mente. ¿Sí? ¿Me sigue o no me sigue? Y me vuelve esclavo de mis razonamientos y de mis propias acciones.
Y cuando las cosas no salen como yo quiero, comienzo a sentirme frustrado. ¿Sí me sigue? Entonces, en lugar de acudir a Dios, acudo a lo que creo que me termina dando la provisión. Abraham caminó y subió a un monte, y ese monte lo declaró: Dios proveerá, ¿sí? Pero los hijos de Jacob, ya en la cuarta generación, descendieron a Egipto y fueron a un valle para producir su propia provisión. ¿Me está siguiendo o no? Entonces ya no estaban dependiendo de la lluvia que caía del cielo, sino que ahora dependían del riego que les permitía el faraón en tierra de Egipto. Miren lo que dice José en Génesis capítulo 50, verso 20. José se reúne con sus hermanos porque muere Jacob. José le hace una promesa a su papá. Los hermanos de José, una vez más, deciden mentir y dicen: seguro José, miren esto, diga conmigo, cada ladrón juzga según su condición. Ellos confundían justicia con venganza. Así que estimaron que al morir Jacob era lo único que detenía que José procediera contra ellos. Y ellos pensaron: José va a venir contra nosotros y nos matará por lo que le hemos hecho. Vamos a engañarlo y vamos a decirle que mi papá pidió que nos cuidara. Pero ya José había hablado con su papá. Pero miren lo que dice el verso 19. Y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Miren esta declaración que le hace José a sus hermanos. No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ellos no veían a Dios en las cosas que hacían o cuando tenían una necesidad o como a quien acudir cuando hay una situación difícil. Nosotros leemos el Salmo de David que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Que termina siendo como una pregunta, ¿sí o no? ¿Me siguen? Y decimos: pero es obvio que mi socorro viene de Jehová. Era una historia con un final feliz y una historia triste, ¿sí o no? La mayoría eran historias tristes con final felices. Y todos formamos esa expectativa en nuestras mentes. Cuando usted, no sé si le pasa, cuando nos enseñan a planificar quizás nuestra hoja de vida, nuestro plan de vida en el colegio, en la escuela, en el liceo, en la universidad, todos comenzamos a ver nuestro origen, nuestro principio, y comenzamos a pensar siempre en un ascenso progresivo, ¿sí o no? Y bueno, voy a hacer esto ahora y luego hago esto, y empezamos a ver una vida llena de obstáculos con un final, como con un final feliz. ¿Sí me sigue, no? Pero el Señor quiere formarte para que tú puedas capitalizar incluso las tribulaciones, porque son esa la ruta que va a usar para bendecirte mucho más allá de lo que tú puedas imaginar. El punto es que si tú te conformas con la tierra de Gosén y con el río que te da el Nilo, entonces ahí, en función a eso, va a estar limitado tu desarrollo. Y saben, la palabra que ellos usaron, esa palabra gur, que es morar temporalmente, es la misma palabra que se usa para sin herencia. Porque todo el que habita en tierra de Gosén no hereda. ¿Y sabes por qué no hereda? Porque es tierra extranjera. ¿Me está siguiendo? Todo el que decide quedarse en tierra de Gosén, porque es más cómodo que esperar la lluvia, poder hacer un riego con un canal del Nilo. Es más cómodo, ¿sí?, que esforzarme para labrar la tierra y crecer, ser servidumbre del faraón porque él me va a dar lo que voy a comer. Es más cómodo quizá no sea lo mejor, pero probablemente sea lo más cómodo. ¿Sí me sigue? Y de repente la gente sueña con ser capataz del faraón. Pero mientras estés en tierra de Gosén, entonces, lejos de que se cumpla el propósito de la tierra, vas a terminar sin herencia, porque sigues estando en tierra extranjera. Lo que Dios quiere hacer es que entres en una situación de conflicto para que pueda romperse en ti el status quo y comiences a salir de la tierra de Gosén hacia la tierra que Él trazó para ti. La aflicción, la tristeza y el llanto, vívelo, enfréntalo, llóralo, trénalo, pero que sea para cambiar tu vida y no para vivir quejándote. La depresión no es algo que tú debas llevar, son cadenas que se tienen y se van a romper en el nombre de Jesús. Pero sí son la oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse. Gosén significaba acercarse. Fue lo que Dios usó para que los hijos de Abraham, esos 75 hombres que entraron en esta tierra, conocieran al Dios que conoció a Abraham. Ellos solamente tenían como la mitología de lo que Abraham anduvo con Dios. ¿Sí me sigue?
de ese hombre que se le presentó en su campamento, de que hizo el milagro en su esposa, etc. Solo tenían esos acontecimientos contados de generación en generación. Pero Dios, cuando le dio la llave para entrar en Gosén, le estaba dando la oportunidad de ver a un Dios que iba a abrir el mar rojo delante de ellos, que iba a derribar el mayor imperio de la época a sus espaldas, que iba a mantenerlos cubiertos durante el desierto, que los iba a alimentar del cielo y que les daría toda la provisión que necesiten día a día, viviendo un día a la vez. Ellos estaban a punto de vivir algo mucho más grande que lo que pudo ver Abraham. ¿Sí me siguen? Pero necesitan tener expectativas flexibles. Quizás ellos esperaban ser prósperos y ricos como lo que fue Abraham y como fue Isaac. Quizás ellos esperaban tener numerosas tiendas. De hecho, en el episodio en el que los hijos de Jacob asesinaron toda una aldea, toda una ciudad, ¿sí? Ellos, ¿qué hicieron? Saquearon a las mujeres, a los niños, las riquezas y el ganado que había en esa ciudad. Porque, ¿sabes? Cuando tú dejas que la necesidad te gobierne, vas a quebrantar tus propias convicciones, van a terminar cayendo y van a sucumbir a la necesidad. ¿Sí me estás siguiendo? Cuando dejo de entender, escucha esto, cuando dejo de entender la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y dejo que la necesidad me gobierne, entonces no va a haber principio que limite, y literalmente la gente hace lo que sea a raíz de satisfacer su necesidad. Así vaya en contra de su propia vida. Hermano, si tú supieras qué día darás tu último aliento, yo estoy seguro que tu vida cambiaría y sería completamente diferente. Comenzarías a contar los días e intentarías darle algo de valor a tu tiempo, ¿sí o no? Y comenzarías a notar lo irrelevante y trivial que son muchas veces las cosas en las que gastamos nuestro tiempo. Pero a veces nos creemos Dios. Por eso José se lo preguntaba a sus hermanos: ¿acaso yo soy Dios para considerarme eterno sobre esta tierra? ¿Acaso yo soy Dios para juzgarlos a ustedes e imponerles un castigo? Ahora te pregunto, ¿acaso eres Dios para determinar qué día vas a morir y cuánto puedes trabajar y cuánto tiempo te puede quedar? ¿Qué tal si tu posibilidad de administrar tu hoy, tu aquí y ahora, la dedicas a que sirva al propósito del Eterno, al único que tiene la llave de abrir los cielos y de operar en tu favor? ¿Sí me estás siguiendo? Bueno, y la Biblia está llena de historias. Está llena de historias en las que la amargura se transformó en oportunidad. Miren, si Ruth no fuera vivido todo lo que vivió, perdió su familia, quedó viuda, llegó hambre a donde estaba, tuvieron que volver como siervos. Miren, la única alternativa que tenía una viuda en esos tiempos, si no había quien la redimiera, era llegar a la casa de alguna familia y pedirle que le permitiera ser su siervo para que ellos la alimentaran. ¿Sí me siguen? Ellos tenían un calendario en el que cada 7 años ellos daban libertad a los siervos. Le daban la libertad y les daban un dinero incluso para que pudieran rehacer su vida. Así que la alternativa que tenía la viuda era esperar ese tiempo y ya en el año número 8, o sea, cuando volviera a comenzar el conteo de los 7 años, pedirle a alguna familia que se hiciera cargo de ella y ella ser su siervo por al menos 6 años, contando con que en el año número 7 le permitieran irse con la oportunidad de comenzar su vida de nuevo. ¿Sí me sigue? Pero no era normal que una familia asumiera como sierva a una viuda y menos a una anciana. ¿Sí me está siguiendo? Así que ella no tenía muchas alternativas. Y de hecho fue Noemí la que se cambió el nombre a Amarga. Ella dijo que la llamaran Amarga por todo lo que había vivido. Ella había dejado que el Gosén, lejos de ser un lugar temporal que la acercara a Dios, se convirtiera en una estación que terminara definiéndola. Sí, ya la pastora nos ha hablado de esto. Ella se nombró a sí misma Amarga, pero ella no era capaz de ver lo que Dios estaba preparando para su futuro. El Dios que conoce tu futuro, que conoce el mío, que conoce el futuro de esa mujer, la llevó de nuevo a la casa del pan. No solamente la llevó de nuevo a la casa del pan, la acogió en una familia y la incluyó en la línea genética que después terminó dando lugar al nacimiento del Mesías,
¿Qué mayor honor que ese? La redención hasta de su sangre. Todo lo que la mujer temía se revirtió de la noche a la mañana porque comenzó a accionar. Ella quizás dejó que su amargura la definiera, pero el haber estado con la persona correcta y con la actitud correcta cambió las cosas. De hecho, el libro no se llama Noemí, se llama porque fue ella la de la actitud trascendente. ¿Sí me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Miren la oración de Ana una vez que el Señor le concedió su milagro. En el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 3 dice, versículo 4: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar, diga conmigo, heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los limpios perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. De su ungido. Diga con usted, yo estoy ungido. Diga conmigo, yo estoy ungido. Yo estoy ungido. Y si el Señor te ungió, lo hizo para un propósito. No hay unción que viniera al azar. No había marcas al azar. Toda la unción venía con propósito. Venía acompañada de un tecún, de un propósito. Todo nombre venía con propósito. Si Dios te ungió y te marcó para este tiempo, es porque hay un propósito en tu corazón. Pero entiende, no se trata de hacerlo en tu propia fuerza. No tienes nada que hacer en Gosén por el riego del Nilo. Está bien la misericordia para un espacio de tiempo, pero Dios quiere llevarte a una tierra que Él le habló para que produjera frutos para ti. Él abrirá los cielos en tu favor, pero tienes que moverte en función del propósito de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Tienes que caminar hacia donde Él dice.